Buenas noches, esta exposición es presentada por Julio Aguirre, Juan Monsalve, Juan Rojas, Camilo Sánchez y quien les habla, Camilo Díaz. Nuestro tema a trabajar es el muestreo por conglomerados. Para saber qué es el muestreo por conglomerados, primero necesitamos responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera más eficaz de analizar una población de gran tamaño? Existen diferentes tipos de muestreo. La mayoría de estos consiste en analizar cada unidad del estudio, es decir, cada individuo, lo cual es ineficiente a la hora de trabajar con grandes cantidades de información. En estos casos específicos podríamos utilizar el muestreo por conglomerados. Este consiste en dividir la población en grupos o conglomerados. Debemos tener en cuenta que estos grupos deben representar correctamente la totalidad de la población, es decir, que cada individuo debe pertenecer por lo menos a un conglomerado. Después de dividir la población en conglomerados, tendremos que seleccionar uno o varios de estos y posteriormente de cada conglomerado seleccionado seleccionaremos algunos individuos. Estos los podremos seleccionar a través de muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático. Estos individuos serán nuestra muestra a analizar. Podemos deducir entonces que aunque reducimos la cantidad de población a analizar, también obtenemos una menor precisión al usar esta técnica, que se debe a la falta de heterogeneidad que hay entre los individuos seleccionados. ¿Cuándo utilizar el muestreo por conglomerados? Para utilizar el muestreo por conglomerados, debemos tener en cuenta que los grupos formados en la población deben ser de carácter heterogéneo, es decir, que los datos que se pueden recolectar del conglomerado A sean muy parecidos a los datos que se pudieran obtener del conglomerado B. Si se realizara un muestreo por conglomerados en una población no heterogénea, como resultado obtendríamos una mala muestra, ya que estaríamos ignorando gran parte de los datos de nuestra población. Diferencias del muestreo por conglomerado y el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado se toman las muestras con datos de todos los grupos de la población, mientras que en el muestreo por conglomerados solo es necesario tomar datos de algunos de estos grupos. Cabe aclarar que, como ya se había mencionado, estos grupos deben ser de carácter heterogéneo, mientras que en el muestreo estratificado estos grupos pueden ser homogéneos, es decir, con diferencias entre sí. El primer paso para realizar el muestreo por conglomerados es dividir a la población en distintos grupos. Dichos grupos deben tener una población heterogénea, o tan heterogénea como sea posible. Debemos recordar dos cosas importantes. La primera es de que estos grupos deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué significa esto? Que sea mutuamente excluyente significa que un individuo solamente puede estar en máximo un grupo, no puede estar en dos ni en tres. ¿Y qué significa colectivamente exhaustivos? Significa de que el individuo debe estar obligatoriamente en un grupo. No puede existir un individuo en la población que no tenga ningún grupo. El segundo paso, luego de haber dividido la población total en distintos grupos, es escoger algunos grupos al azar. Estos son los grupos que nosotros vamos a estudiar. Es importante notar de que estos grupos, para nosotros, es una representación de la población. Veremos luego por qué esto nos representa una ventaja al momento de realizar el análisis. Ahora trabajaremos sobre los individuos que pertenecen a los conglomerados que elegimos al azar. En este último punto surgen los distintos tipos de muestreo por conglomerados. Es importante saber de que estos dos tipos de muestreo por conglomerados que vamos a ver a continuación surgen debido a la elección del investigador. El primer tipo de muestreo por conglomerados es llamado muestreo por conglomerados en una etapa o unietápico. En este tipo de muestreo, el investigador decide escoger todos los individuos dentro de los conglomerados escogidos al azar para tenerlos como objeto de estudio, a diferencia del otro tipo de muestreo por conglomerado. Este otro tipo de muestreo se llama muestreo en dos etapas o bietápico. ¿En qué consiste? Bueno, son dos etapas, como lo dice su nombre. La primera es haber dividido la población en conglomerados, que eso pues ya lo hicimos, y también escogimos al azar algunos de esos. La segunda etapa es aplicar un segundo tipo de muestreo sobre los conglomerados que ya tenemos. Es decir, reducimos aún más nuestra muestra para estudiar.
veremos que esto representa un gran ahorro tanto en tiempo como posiblemente económico. Y este es normalmente el segundo tipo de muestreo que se realiza sobre los conglomerados es un tipo de muestreo simple o aleatorio. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados. Una ventaja del muestreo por conglomerados es que es más fácil y económico que un muestreo aleatorio y sistemático, porque la dimensionalidad de los datos es mucho menor en un muestreo por conglomerados. Y es más económico porque nos ayuda a evitar costos de traslado para aplicar la encuesta en otros lugares en donde se encuentra distribuida la población a la que queremos realizar el estudio. La segunda ventaja del muestreo por conglomerados es que se puede agrandar fácilmente, pues ya que como vimos en relación a la primera, no necesitamos mucho dinero para realizarla, o pues no el mismo que se necesitaría para analizar toda la población. Es por esto que al que se pueden conseguir más individuos, se pueden analizar más individuos, ya que nos encontramos en un espacio un poco, nos encontramos en un terreno un poco más pequeño, entonces eso nos permite una aplicación más efectiva del estudio. Ahora iremos con algunos ejemplos del muestreo por conglomerados. En el primer ejemplo que tendremos queremos analizar la proporción de población colombiana que fuma. Como podemos ver, lo primero que tenemos que hacer para hacer el muestreo por conglomerados es analizar cómo vamos a dividir la población. En este caso haremos un muestreo geográfico, es decir, dividiremos la población en ciudades y haremos que cada ciudad el comportamiento es muy similar, es decir, las condiciones son muy similares en todas ellas. Tomamos los conglomerados que se nos hagan los más pertinentes para realizar nuestro estudio y, le, y, y con ellos podemos hacer un muestreo simple, es decir, tomamos varios sujetos al azar de aquellos conglomerados que hemos seleccionado y, y realizamos el estudio. ¿Qué podemos observar acá? Que los resultados obtenidos puede que no sean completamente, puede que no nos resuman puede que no nos resuman sinceramente el parámetro que vemos en esta población, ya que como tomamos una pequeña muestra de la población, puede que varíe demasiado. Entonces acá podemos ver las desventajas que habíamos comentado anteriormente. Se hace un gran ahorro de presupuesto, ya que no nos tenemos que desplazar a otro lado para hacer la encuesta, para hacer una encuesta a personas, porque solamente teniendo las ciudades específicas que elegimos como los conglomerados, en ellas podemos realizar el estudio y ya con eso ya, ya ya es lo único que necesitamos para realizar el estudio por completo. Ok, continuando, tenemos otro ejemplo. Pero antes de este ejemplo tenemos que tener en cuenta algo. Y es que en la práctica el conglomerado más utilizado es el geográfico. Si quiere hacer, por ejemplo, un estudio de un país, pues lo que se hace es dividir el país en conglomerados, provincias, ciudades, regiones, comunidades, y así facilita el muestreo. Entonces, en este ejemplo, tenemos el Ministerio de Sanidad quiere hacer un estudio en su país para ver si un tratamiento ayuda a prevenir el cáncer de estómago. Suponer que los datos históricos se observa la incidencia y el comportamiento del cáncer es parecido en todas las comunidades. Entonces, observamos que el ejemplo hay heterogeneidad, entonces podemos utilizar conglomerados. Entonces, como lo vimos en la teoría, separamos en tres el problema. Primero, el objetivo de estudio, el cual es la eficiencia de tratamiento de prevención del cáncer de estómago. Segundo es el proceso. Entonces, el proceso es que se va a dividir el país por conglomerados. Tercero, realizamos los correspondientes análisis y se llega a una conclusión. Y ese es el muestreo. Que observamos que gracias a esto se redujo la parte económica del proyecto, ya que no se tendrá que hacer un muestreo total, sino simplemente como hay homogeneidad en el tratamiento de cáncer,
pues se puede separar por conglomerados, ya sea una comunidad. En segunda observación tenemos que en este caso hay alta probabilidad de sesgo, ya que se supone que el comportamiento del cáncer es parecido en todas las comunidades, como ya lo había dicho. Conclusiones. A partir de los ejemplos estudiados y la teoría vista podemos sacar ciertas conclusiones. La primera es que el método de muestreo por conglomerados facilita enormemente el estudio de poblaciones grandes, en países, en regiones, en situaciones reales. Observamos que se reducen los costos y lo más importante es el tiempo del análisis. Este tipo de muestreo no se debe confundir con el muestreo por estratificación. Se deben identificar las situaciones que conviene utilizar este tipo de muestreo, ya que no es el único. Se debe reconocer la posibilidad de sesgo, como en el último ejemplo que estudiamos. Recordar que las muestras que se toman siguen siendo aleatorias dentro de los conglomerados. Muchas gracias. Considero que a la hora de realizar un análisis estadístico es importante tener en cuenta los diferentes tipos de muestreos. Para el caso específico del muestreo por conglomerados, considero yo que se puede utilizar cuando se tenga un grupo pequeño de trabajo y que por ende realizar análisis de toda la información requiera de mucho esfuerzo o que se disponga de poco tiempo para realizar el análisis, entonces no se pueda realizar el análisis a fondo. Exceptuando cualquiera de estos casos, a consideración mía, sigue siendo mejor realizar un análisis estadístico que consista en tomar una muestra de toda la población. Me parece que con las nuevas tecnologías y observando las desventajas que tiene este método, no me parece completamente útil para realizar un estudio estadístico. Personalmente pienso que es bastante importante aprender sobre los distintos tipos de muestreo estadístico, debido a que facilita enormemente, digamos, como vimos en los ejemplos de muestreo geográfico, el estudio sobre una población reduce demasiado el tiempo, ya que no es lo mismo encuestar a cada persona individualmente a reducir la población a distintos grupos, aunque no dé el resultado exacto, pero aún así disminuye el tiempo de estudio. Aunque pienso que también es importante no centrarse solamente en un tipo de muestreo porque vemos que nos facilita bastante el estudio, sino también abrirse a otros tipos de metodologías, como el proceso que vimos de estratificación. Es muy similar, pero cumplen distintas funciones.